Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Esta noche comenzamos nuestro programa de Educación al Día con un invitado y es Omar Arango Jiménez, ejecutivo de FECODE. Omar, muy buenas noches y adelante con su informe. Muchas gracias, Karina Andrea Arango Carbonó. Gracias, oyentes amables, por estar siempre con su programa Educación al Día. Nos hemos reunido en el Comité Ejecutivo de FECODE y hemos analizado el cumplimiento de los acuerdos, pero también la insistencia del gobierno nacional y algunos gobernantes locales en el retorno a clases presenciales. Sobre el primer tema, el cumplimiento de los acuerdos, hemos hecho alguna reunión con el Ministerio de Educación Nacional. Allí ha asistido la comisión del Comité Ejecutivo de FECODE y el gobierno plantea que de los 36 acuerdos ya ha cumplido a plenitud 18 acuerdos y que 18 de los puntos de acuerdo firmados en el año 2019 están en proceso. Desde FECODE decimos que eso es mentira, que el gobierno a lo sumo ha cumplido con un 25% de los acuerdos y que le falta implementar de manera concreta, clara, todas las directivas ministeriales y todas las medidas que tenga que hacer para materializar los acuerdos firmados en el año 2019. Particularmente el tema que tiene que ver con el Sistema General de Participaciones. Arrancaron algunas reuniones el año pasado, pero luego el gobierno suspendió, levantó las mesas de negociaciones de este tema del Sistema General de Participaciones, que tiene que darse esa reforma estructural a través de un acto legislativo que pueda reformar la Constitución Nacional. El gobierno levantó la mesa y no ha vuelto a hablar del tema. Solo quiere decir entonces que el acuerdo del Sistema General de Participaciones lo está cumpliendo a través de otras medidas, de otras alternativas, a lo cual ha respondido FECODE que eso es mentira. El otro tema grueso tiene que ver con el estatuto docente. Todavía no se ha aprobado, no hay voluntad para definir el tema del estatuto docente y los términos han avanzado. Ya FECODE en estos días viene preparando una propuesta para llevarla al gobierno nacional, al Ministerio de Educación, en lo que tiene que ver con el estatuto docente. Nosotros desde FECODE estamos recogiendo las propuestas hechas en el Congreso Federal realizado en la Asamblea Federal realizada en Paipa y luego en Medellín, y ya hemos adelantado algunos trabajos regionales, algunas mesas de trabajo, y con esos insumos estamos preparando ya finalmente la propuesta que vamos a radicar ante el gobierno para que ojalá se defina de una vez por todas el tema de los ascensos y reubicación en el escalafón, sin necesidad de aplicar mecanismos tortuosos como el de la evaluación de competencias o video. Más bien se mueven algunas propuestas distintas que favorezcan más a los educadores. Lo otro es garantizar la estabilidad del maestro en cuanto a las sanciones y despidos de los maestros, procesos disciplinarios. Todo queremos que se tenga en cuenta en esta discusión del estatuto docente. Un tema difícil es el del estatuto para los compañeros educadores, no educadores, los afro, los raizales, los RUMS. Pero este tema lo venimos discutiendo para tratar de unificarnos y tener todos un solo estatuto. Y lo otro es la transición que se debe dar entre los educadores que están en el decreto 2277 y en el 1278, cómo unificarnos allí. Es difícil, pero se viene haciendo este importante trabajo, repito, con los insumos que se han recogido ya en muchas actividades, muchos seminarios que se han orientado desde FECODE con las juntas directivas de los sindicatos regionales. A propósito, aquí tenemos una exigencia que mientras se da el estatuto docente, el gobierno tiene que cumplir con la convocatoria a ascenso en el escalafón, cuarta cohorte para los compañeros del 1278 y definir también, a propósito, el tema del listado de los educadores que pueden hacer el curso, que no alcanzaron el puntaje requerido en la segunda cohorte y que ya van a ascender en el escalafón a través del curso.
Otro tema es el de la salud y el tema prestacional, que el gobierno tiene que resolver el problema prestacional. Él no quiere reactivar los centros de atención que habían en las principales capitales. Tampoco quiere el gobierno abrir una línea que sea expedita y atender las reclamaciones de los educadores. A propósito, entre el 14 y el 18 de septiembre, gracias a la presión de FECODE, de los compañeros que nos representan en el Consejo Directivo, estarán haciendo un barrido para ver qué compañeros educadores tienen problemas con el pago de pensiones, pago de prestaciones, y eso se hará entre el 14 y el 18 de septiembre a través de los entes territoriales. Así que si los educadores tienen algún problema, una reclamación, que no le han pagado su pensión, sus intereses de cesantía, sus cesantías definitivas, sus prestaciones, pues deben dirigirse a escribir a los entes territoriales para que estos a su vez entre el 14 y el 18 de septiembre expongan el tema ante Fiduprevisora y le den solución inmediata a las peticiones de los educadores. Por los lados de salud, la situación no anda bien, hay dificultades con la prestación del servicio médico y nosotros estamos exigiendo que los contratos se cumplan, pero que en medio de la pandemia el gobierno seccional, como ocurre en Antioquia, no impida que Renvital Subimedical siga ofreciendo los servicios que tiene pactado, que tiene contratado para los educadores y los beneficiarios. No todo debe concentrarse en el COVID-19, sino también en las otras patologías que tienen los educadores y los beneficiarios. Hay una discusión grande y es que como a los operadores les retienen el 4% del contrato para algunos riesgos, para casos fortuitos, los operadores están exigiendo que si no han usado ese 4% de fiduprevisora, se los devuelvan. Pero parece ser que no tienen esos dineros que han retenido. Entonces nosotros estamos exigiendo como FECODE que le devuelvan esos dineros a los operadores para que ellos puedan aplicarlos y atender de manera más efectiva y oportuna a los educadores y beneficiarios. Vamos a hacer unas reuniones en la próxima semana con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Educación, para seguir hablando de la jornada laboral. Hay un borrador de identidad ministerial que pretende aclarar de una vez por todas cómo va a ser el manejo de la jornada laboral de los docentes y directivos docentes, partiendo de lo que es ley hoy, que es el decreto 1850, que ha causado muchos problemas por las interpretaciones con respecto a la permanencia. Queda claro, estamos insistiendo en que esa directiva debe decir que la permanencia es de 6 horas no más, y ahí se incluye el descanso pedagógico, y que se deben garantizar de manera integral las 30 horas semanales y no más. Ahí debe ir incluido el descanso pedagógico. Ojalá se resuelva el problema de las 2 horas complementarias también, que son 2 horas que estamos diciendo nosotros se pueden usar de manera no presencial, de manera virtual. También se pueden trabajar esas 2 horas complementarias y de manera ocasional. Esa directiva ministerial también resuelve el problema, estamos queriendo que se resuelva el problema de los orientadores. A los orientadores se les debe exigir no más de las 6 horas de permanencia, y las actividades que tengan que realizar, pues las realicen dentro de las 6 horas, porque los orientadores, sabemos, tienen que adelantar algunos trabajos en las comisarías de familia y en otras instancias, pero que todo eso se haga dentro de las 6 horas. Y si ya lo van a ocupar en horas adicionales, pues entonces que le paguen horas extras. Eso es lo que queremos incluir en la directiva ministerial que está por salir desde el Ministerio de Educación Nacional y que se viene concertando con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Estamos atentos también a una reunión que va a haber en el Fondo Prestacional para seguir hablando del tema del defensor del usuario. Ya hemos ganado parte de la batalla para modificar un acuerdo 09 que habla solamente de un defensor nacional. Y la propuesta que tenemos desde FECODE es que se haga una defensoría desde las instituciones educativas, desde los centros educativos rurales, para que haya una mejor intervención, auditoría a los contratos de salud. Habría veedores de salud en los centros educativos, en las instituciones educativas, pero en cada departamento habrá un defensor del usuario. En el caso de la región 8, que es Antioquia y Chocó, habría un defensor del usuario en Antioquia, un defensor del usuario en el Chocó, y entre ellos dos se elige un coordinador para que luego los 33, 34 coordinadores de todo el país ya elijan al defensor nacional con algunas funciones específicas. Repito, esa tarea de los defensores tiene que ir
unida a la tarea de los veedores de salud. Quiero advertir que por lo pronto FECODE no está convocando a paro, nos vamos a reunir en próximos días para reestructurar, ajustar el plan de acción, pero por lo pronto FECODE no ha convocado a paro ni a anormalidades hasta el momento. Deben estar atentos a las informaciones institucionales por los medios oficiales de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Muchas gracias y que la pasen muy bien. Escuchábamos al ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez, y aprovechamos a esta hora para compartir también con ustedes la última intervención del ejecutivo de FECODE en el medio de comunicación que hubo radio, en el que explica cómo va Medellín sobre los riesgos del regreso a las clases presenciales. Escuchemos. ¿Actuales o qué han pensado las autoridades y también la Federación Colombiana de Educadores? Sí, señor Jorge, pues ayer recordemos que hablábamos de este tema en el noticiero del mediodía de que hubo cómo va Medellín, donde precisamente pues indicábamos que la alcaldía de Medellín estaba informando que más de 100 establecimientos educativos aquí en la capital de Antioquia pues ya habían hecho el pedido para volver a clases, para volver a presentar sus trabajos pues presencialmente y también de manera virtual, es decir, volver gradualmente. Lo cierto es que pues también se denuncia desde varias entidades como FECODE, como ADIDA, aquí en el departamento de Antioquia, que pues las garantías para volver no están listas y por eso pues tenemos a uno de los protagonistas en estas noticias y es el ejecutivo de FECODE, el señor Omar Arango, quien nos puede dar más claridad sobre este tema. Lo tenemos precisamente en línea aquí en Q Radio, ¿cómo amaneció Medellín? Señor Omar, ¿cómo amaneció? Muy buenos días. Muy buenos días, periodista. Saludo cordial a usted y a todos sus oyentes. Bueno, para hablar de este tema, importante contar con su participación y queríamos preguntarle ¿en qué va esto de la vuelta a clases? Ustedes desde FECODE, ¿cómo miran este punto cuando pues parece que los casos estuvieran bajando, pero de todas maneras informan que no están dadas las garantías para volver a las aulas de clase? Sí, perfecto, periodista. En el Comité Ejecutivo de FECODE, el día de ayer, hemos determinado seguir insistiendo en el llamado a la desobediencia civil ante la insistencia del gobierno nacional y de algunos gobernantes locales de llamar sin mucha responsabilidad a la presencialidad con la modalidad de alternancia, por cuanto, como usted lo dice, sabemos muy bien que en la gran mayoría, por no decir todas las instituciones educativas, no hay las condiciones de infraestructura, de bioseguridad, las exigencias inclusive nacionales del mismo Ministerio de la Salud para llamar a los niños, a los padres de familia, a la comunidad, a los educadores a aglomerarse en las instituciones educativas. En tal sentido, en el día de ayer determinamos que vamos a realizar una reunión de carácter nacional con la señora ministra de Educación el próximo martes para tocar el tema del llamado a la presencialidad. En lo que tiene que ver con la ciudad de Medellín y el departamento de Antioquia, hemos hecho unas reuniones con las organizaciones de directivos docentes, es decir, de los rectores, que son directamente responsables de este llamado o no a la presencialidad, y se ha concluido en que sí es cierto que las instituciones educativas están reportándose, están haciendo encuestas, pero la mayoría de los rectores dicen, nosotros sí regresamos a la presencialidad, queremos regresar a la presencialidad, como también nosotros lo decimos los educadores, estimados periodistas, siempre y cuando existan todas las condiciones y no se ponga en peligro la salud y la vida de las comunidades educativas. Por eso FECODE llama a los educadores, a los directivos docentes, a los padres de familia, a asumir este acto con responsabilidad y a mantenernos en la postura de desobediencia civil, porque primero la vida de nuestros niños, nuestros jóvenes, y seguiremos trabajando desde casa con la modalidad virtual, no obstante las dificultades que se vienen presentando en este trabajo desde casa, donde hay una gran sobrecarga de trabajo, hay acoso laboral. Sin embargo, así seguiremos en casa, porque el pico de la pandemia todavía no ha bajado, seguimos en riesgo. Seguiremos entonces trabajando desde casa, periodista. Claro, ejecutivo, y precisamente hablando de esa sobrecarga laboral que usted nos menciona,
pues muchos maestros nos han denunciado que están trabajando más de la cuenta, que a veces tienen que responder mensajes a las 11 de la noche. ¿Ustedes cómo están tratando este tema? No, muy mal, muy preocupados. Nosotros estamos orientando a que no se pueda acosar al educador poniéndole a trabajar una jornada o una permanencia, una dedicación de más de 6 horas diarias, que se respete la continuidad de la jornada. Es decir, si al educador se le asignó una jornada en la mañana, comienza a las 6 de la mañana, a las 12 ya el educador debe estar dedicándole su tiempo a su familia y a su salud mental, a su salud física, porque tenemos dificultades en la prestación del servicio médico por esta emergencia. Se nos están muriendo los educadores. Ya acá entre Chocó y Antioquia, que es la región nuestra, llevamos alrededor de 42 educadores y beneficiarios fallecidos, unos por culpa del COVID-19 y otros por otra pandemia. Entonces nosotros estamos rechazando este acoso y la sobrecarga de trabajo. Desde FECODE estamos orientando con las juntas directivas regionales de todos los sindicatos regionales adelantar las quejas correspondientes para inclusive citar a procedimientos disciplinarios a los directivos docentes, a los jefes de núcleo, a algunos, no todos, porque por fortuna la mayoría están de acuerdo con el manejo coherente, sabio de esta pandemia. Entonces, desde FECODE estamos llamando a la unidad de propósitos entre directivos docentes y docentes para que no haya acoso laboral, pero que tampoco los educadores acosen a los estudiantes, porque también tenemos que aceptarlo así. No podemos acosar a los niños y a los jóvenes con tanta tarea y tanta actividad académica, porque lo que queremos es manejar la salvación de la vida de nuestros niños y jóvenes en esta época de pandemia. Claro, y de igual manera, nosotros sí queremos advertir que hay responsabilidad penal, como lo ha dicho el mismo ministro de la Salud. Si algún rector, algún alcalde, algún concejal, algún padre de familia quiere obligar a la presencialidad, sin mucha responsabilidad, sin resolver los problemas que tienen que resolverse de infraestructura, distanciamiento, medidas de bioseguridad, podrían estar incursos en alguna falta penal. Y llamamos al gobierno de Medellín, Antioquia, a que apoye el trabajo en casa, sin acoso laboral, a que le dé todas las herramientas que necesita el educador, pero que también necesita el estudiante en cuanto a conectividad y elementos tecnológicos, para poder hacer un trabajo bueno desde casa. Bueno, ha sido usted muy claro, señor Omar Arango, ejecutivo de FECODE, hasta ahora que nos acompaña en QVO Radio, cómo amaneció Medellín, para dilucidar un poco, para dar claridad un poco a este tema de la alternancia, de la vuelta a clases en el departamento de Antioquia y por supuesto en todo el país. Entonces, pues quedamos atentos a lo que pueda pasar frente a este tema y a las reuniones que van a tener nacionalmente y también departamentalmente para saber cómo va a ser este regreso o si definitivamente tendremos que esperar hasta el próximo año. Muchas gracias, directivo. Muchas gracias, periodista. Usted es muy amable. Muchas gracias. La emisora que sirve, QVO Radio. Unimos esfuerzos para que los servicios públicos te sigan brindando bienestar. Por eso, con la finalización en junio del descuento de 10% por pago oportuno para los hogares de estratos 1 y 2, cerca de 460,000 clientes fueron beneficiados con esta medida. Además, para entregar bienestar y calidad de vida, hemos reconectado los servicios públicos de cerca de 48,000 usuarios. Esta medida estuvo vigente hasta el 15 de julio para energía y gas e irá hasta el 31 de agosto en acueducto y alcantarillado. Para conocer más sobre la vigencia de estas medidas, ingresa a www.epm.com.co. EPM, Vigilado Superservicios. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio. La CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Fensuagro y Sintrainagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintrainagro.org, en Facebook, Fensuagro Colombia. ¿Sabes qué es el gobierno corporativo?
Es un modelo mediante el cual las empresas establecen su rumbo, la manera en que pueden crecer y generar mayores beneficios. En EPM, el gobierno corporativo garantiza que las grandes decisiones beneficien el interés colectivo. Los ciudadanos, como dueños de EPM, pueden exigir el cumplimiento de las prácticas del gobierno corporativo para que la empresa sea sostenible, permanezca en el tiempo y siga ofreciendo servicios de calidad. EPM, por ti estamos ahí. Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día y a propósito del decreto 1174. Escuchemos a continuación al presidente de la CUT Colombia, Diógenes Orjuela, quien explica cuál es la posición de la CUT frente al piso de protección social que promueve el gobierno de Iván Duque y sobre todo qué deben hacer los trabajadores frente a esta situación. Escuchemos. Indiscutiblemente de abril hacia acá se dio un fenómeno, es que el confinamiento, la medida efectiva para ejercer algún control sobre la dispersión del contagio vino siendo destruida totalmente por el gobierno. Medidas todas exigidas por el Consejo Gremial insistentemente, como lo han podido ver por los medios de comunicación, cuando no es FENALCO es la SAC, cuando no es la SAC es la ANDI, pero una exigencia permanente. El país lo volvieron en el pico de los contagios, en el pico de muertes y en el pico de las dificultades, abrieron totalmente la economía, que entre otras cosas demostró que era falso, que había que abrir para reactivar el empleo. Es que ahora cogieron el empleo como la figura para disculpar todas estas medidas neoliberales, porque vienen abriendo desde abril y el índice de desempleo está en el 20% en el país y en el 25% en las 13 principales ciudades, afectando más a las mujeres y a los jóvenes. Es decir, la reactivación no tenía como objetivo resolver el problema del desempleo, porque el problema del desempleo se tenía que resolver era sobre la base de proteger las micro, pequeñas y medianas empresas que dan el 80% del empleo, y era asumiendo la nómina como nosotros lo estuvimos exigiendo desde el mes de marzo. Como en todo este tiempo de confinamiento reaccionamos hasta donde pudimos con expresiones físicas de plantones en la calle, guardamos la prudente, para nosotros es primero la vida y la protección, sobre todo de todos los colombianos y de todos nuestros líderes sindicales y sociales. Entramos en una etapa, en una etapa de virtualidad, con acciones virtuales de mucho calado también en conjunto, unas veces solo, otras veces con el Comando Nacional Unitario, otras veces con el Comité Nacional de Paro. En cuanto al decreto, rechazamos el decreto, exigimos su derogatoria, suspendemos nuestra presencia en la misión de empleo, creemos que quedó sin oficio con este decreto. Vamos a demandar también el decreto, vamos a demandar el artículo 193 del Plan de Desarrollo, que es la mamá o el papá del decreto, y vamos a demandar el decreto en las instancias correspondientes. Sepan los colombianos que vamos a ir fortaleciendo el ejercicio ya de la movilización en las calles colombianas. Escuchemos también el análisis que brinda el docente de la Universidad Nacional de Colombia, Mauricio Torres, quien explica si el decreto resulta viable a la luz de la universalización de la protección social en materia de salud. Lo primero que yo quisiera decir es lo que estamos entendiendo por protección social, porque es indudable que hay unas perspectivas distintas de cómo lo entiende el gobierno y de cómo lo puede entender la sociedad y los sectores académicos. Es importante decir que la humanidad en su recorrido histórico ha ubicado que uno de los mejores mecanismos de redistribución de la riqueza son el desarrollo de sistemas de protección social universales e integrales. Desde esa perspectiva, la apuesta por configurar sistemas de protección social es una apuesta fundamental que liga además con los derechos de ciudadanía. Es decir, aquí no se requiere
tener unas ciertas características como individuo o como trabajador o como pobre para ser vinculado, sino el hecho de que tú eres ciudadano o ciudadana de un territorio te da esas garantías, en tanto la protección social está fuertemente vinculada con los derechos de ciudadanía. Esta propuesta indudablemente tiene una visión absolutamente instrumental de la protección social y no cumple con los preceptos fundamentales a los cuales Marelli hacía alusión, que son los de universalidad y los de integralidad. Es decir, los sistemas de protección social son para todos y para todas, sin ningún tipo de discriminación, y son integrales, sobre una perspectiva de equidad. Quien más necesita, recibe más, quien tiene más, da más. Y por supuesto que este proyecto, este decreto gubernamental es absolutamente y francamente inequitativo, porque lo que hace es fragmentar una perspectiva de protección social para dar migajas a quienes más la necesitan. Y en ese sentido, al proponer vincular a los trabajadores que tienen un salario mínimo al sistema o al régimen subsidiado, simplemente lo que hace es continuar con la fragmentación del sistema de seguridad social que tenemos en Colombia. O sea, la ley 100 instauró un sistema de salud absolutamente fragmentado e inequitativo, ha profundizado las inequidades y entonces la gente, dependiendo a su capacidad de pago, recibe ciertas cosas y otras no, y no es de acuerdo a sus necesidades de salud como debería corresponder. Entonces, claro, en este enfoque del decreto, el vincular al trabajador, a la trabajadora al régimen subsidiado, le daría posibilidad de acceder a los aspectos del paquete del régimen subsidiado, que ustedes bien saben es limitado, pero además le quita las posibilidades y el derecho de prestaciones económicas que hacen parte de esa visión integral de la protección social. Es importante entender que esta propuesta, tal como la presenta el gobierno, está articulada a un enfoque general, a un enfoque mundial que se ha venido movilizando desde hace varios años, principalmente desde el Banco Mundial, que es lo que se denomina el Universal Health Coverage, la cobertura universal de salud, que básicamente ellos consideran se obtiene a través de aseguramientos, de diversos aseguramientos de la población. Es decir, como ocurre en Colombia, nos ufanamos de tener un sistema de salud prácticamente universal, porque todo el mundo está asegurado, pero detrás de eso lo que existen son profundas inequidades, porque la gente recibe diversas prestaciones y no precisamente ligadas con sus necesidades. Entonces, esto profundiza esa visión de alcanzar una universalidad bajo la figura de afiliación, pero no bajo la figura de acceso universal, que sería la fundamental, y de integralidad. Y por otro lado, también me parece importante comprender que esta propuesta está atada a la mercantilización de la protección social y a los procesos de financiarización. Es decir, el neoliberalismo en los años 80 entendió que los sistemas de protección social son también escenarios de acumulación de capital y por lo tanto ha incorporado a las pensiones, a la salud y a los riesgos laborales en un proceso de financiarización que les ha permitido a las aseguradoras, que son sector bancario, acumular por esa vía a partir de despojar a la sociedad de su salud y de su vida. Lo otro que hay que mencionar en relación con el decreto es el componente de riesgos laborales, que es totalmente confuso, no es claro. Plantea que va a haber un dinero para trasladar al fondo de riesgos laborales, pero no deja claro en qué cosas estaría protegido el trabajador o la trabajadora en el componente de riesgos laborales.
Es decir, que pareciera que nutre el Fondo de Riesgos Laborales, que no tiene ese sentido, porque el Fondo de Riesgos Laborales simplemente es un fondo que se supone debe ser destinado para promoción y prevención de riesgos laborales, pero no para generar o pagar prestaciones asistenciales y económicas. Entonces, ahí simplemente deja un gran vacío y no resuelve el problema serio que tenemos en el país, donde el grueso de la población, el 60% de la población laboral, que es informal, está excluida del sistema general de riesgos laborales. Y un último comentario, que pues ya lo ha mencionado Diógenes y tal vez Marely, es que este decreto hace parte de un conjunto de medidas gubernamentales que se han venido tomando también en el marco de la pandemia y en el marco de la emergencia sanitaria, que les está permitiendo avanzar en procesos de reforma laboral y pensional totalmente regresivas. Es de comentar que en este momento en el Congreso transita un proyecto de ley, el 331, que busca regular la contratación del personal del sector salud, y la propuesta fundamentalmente es avanzar en el proceso de la intermediación, de la tercerización a través de la figura de contratos sindicales. Entonces, en este marco de la pandemia, que se ha develado con tanta fuerza la precarización del personal de la salud, que se ha demostrado toda la biodesprotección que tiene el sector, y que requerimos avanzar a una fase de formas laborales totalmente dignas y decentes, este proyecto de ley es una bofetada al personal de salud, donde se ratifica todo el proceso de intermediación, de tercerización, de flexibilización a través de esa figura de contrato sindical. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio, la CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Finsuagro y Sintreinagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintreinagro.org, en Facebook, Finsuagro Colombia. Unimos esfuerzos para que los servicios públicos te sigan brindando bienestar. Por eso, para ofrecer un alivio económico, desde el inicio de la contingencia y hasta el 22 de julio, congelamos todas las cuotas de financiación y créditos relacionadas con servicios públicos para 874,000 hogares y más de 12,000 empresas. Y de otros conceptos como el programa Somos, 144,000 clientes que en su mayoría son hogares. El no cobro de intereses de mora se amplió hasta el 31 de julio para quienes no hayan pagado sus facturas desde finales de marzo. Para conocer más sobre la vigencia de estas medidas, ingresa a www.epm.com.co. EPM, Vigilado Superservicios. ¿Sabes qué es el gobierno corporativo? Es un modelo mediante el cual las empresas establecen su rumbo, la manera en que pueden crecer y generar mayores beneficios. En EPM, el gobierno corporativo garantiza que las grandes decisiones beneficien el interés colectivo. Los ciudadanos, como dueños de EPM, pueden exigir el cumplimiento de las prácticas del gobierno corporativo para que la empresa sea sostenible, permanezca en el tiempo y siga ofreciendo servicios de calidad. EPM, por ti estamos ahí. ¿Sabes qué es el gobierno corporativo? Es un modelo mediante el cual las empresas establecen su rumbo, la manera en que pueden crecer y generar mayores beneficios. En EPM, el gobierno corporativo garantiza que las grandes decisiones beneficien el interés colectivo. Los ciudadanos, como dueños de EPM, pueden exigir el cumplimiento de las prácticas del gobierno corporativo para que la empresa sea sostenible, permanezca en el tiempo y siga ofreciendo servicios de calidad. EPM, por ti estamos ahí.
Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día y a continuación escucharemos el análisis que hace la abogada y licenciada en Ciencias Sociales Marely Celi, quien explica cuáles son las alternativas con las que pueden contar los trabajadores para enfrentar este piso de protección social propuesto por el gobierno de Iván Duque. Bueno, hay dos elementos que me parecen importantes tener en cuenta y es que este tipo de decretos deben promover necesariamente la acción política. Es necesario a efecto de asegurar los derechos laborales precisamente han sido resultado de conquista y en ese sentido es la acción política la que deberá precisamente la posibilidad de protegerlos. Lo segundo es que afortunadamente el decreto ha generado una indignación colectiva en términos de abogados, de universidades, de defensores de derechos laborales, del mismo movimiento sindical, lo que ha permitido pues la necesidad de construir varias acciones y entre ellas se encuentran varias acciones de carácter jurídico. Yo quisiera decir, para contestar la pregunta luego al final, que en primer lugar este decreto es abiertamente inconstitucional, viola estándares internacionales, tiene vicios de fondo y de forma. Y ello con atención a los siguientes elementos. Primero, es una reforma laboral que se expide a través de un decreto. En el marco de la emergencia sanitaria se le atribuye una serie de poderes especiales al Ejecutivo precisamente para hacerle frente a la pandemia. Estas facultades deben estar únicamente enfocadas a salvaguardar a los colombianos y a las colombianas en épocas de la enfermedad, en épocas de crisis. Lo paradójico es que siendo un supuesto decreto que promueve la seguridad social, debería estar hablando, por ejemplo, entre otras cosas, de la renta básica universal, debería estar hablando de la forma como se fortalece el sistema de salud, debería estar hablando, por ejemplo, de temas tan graves como el hecho de que los trabajadores y las trabajadoras están cargando precisamente con la crisis de la pandemia como consecuencia que, por ejemplo, no se les está dando incapacidades a quienes están siendo aislados preventivamente. Aún así, esta reforma lo que en teoría que busca es una modificación normativa, persigue de una manera injusta los derechos de los trabajadores y pues ya como lo había dicho en la primera intervención, lesiona gravemente todos los derechos asociados con la seguridad social. Segundo, este decreto atenta contra el Estado social y democrático de derecho. En el preámbulo de nuestra Constitución Nacional, el trabajo es un principio y la seguridad social es un fin. Luego, en ese sentido, está colisionando elementos que son fundamentales justamente respecto de nuestro Estado social y democrático de derecho y también en relación a la participación democrática que deben tener los trabajadores representados a través del movimiento. Tercero, el gobierno nacional, en lugar de incentivar la contratación a través de una modalidad de vinculación contractual que permita la garantía del trabajo decente en términos internacionales y dignos en relación a nuestro desarrollo jurisprudencial, lo que está haciendo es desmejorar abiertamente los derechos de los trabajadores, pero adicionalmente incentivar a los empleadores para que puedan contratar con horas. Esto con una situación particular y es que estamos en una tasa de desempleo superior al 20% y que en últimas va a favorecer para que a partir de la aplicación de cláusulas leonidas se aprovechen de los trabajadores colombianos y los trabajadores colombianos pasen a ser contratados como quiera que sea por horas y teniendo la necesidad de ubicar una cantidad de trabajos para poder subsistir. Quinto, este decreto también como consecuencia de la ilegalidad genera un desequilibrio financiero terrible al fondo de pensiones. Es decir, va a acabar a Colpensiones, va a acabar la prima media. Y esto es una denuncia que tenemos que hacer todos los colombianos y las colombianas, porque en principio la prima media se sostiene a partir de la cotización que hacemos los trabajadores colombianos. Y siendo la mayoría de ellos trabajadores que ganan un salario mínimo, pensemos en qué va a pasar entonces y quién va a responder con las pensiones de los trabajadores colombianos. Hay otra cosa particular de este decreto y como Escuela Nacional Sindical tenemos que decirlo, y es que este acuerdo también pasa por encima de los acuerdos de paz. Y es un decreto que revictimiza al campo colombiano, en el sentido de que, siendo el campo una población históricamente olvidada e ignorada, se focaliza justamente desconociendo que en el campo y en la ruralidad está el sector agroindustrial que bien tiene la capacidad, está el sector minero que bien tiene la capacidad justamente de generar condiciones de empleo de manera decente y digna. Adicionalmente, genera una desvalorización, por ejemplo, frente a la posibilidad del estudio como herramienta para la dignificación, ya que finalmente esto parece un poco la declaratoria del no futuro. Y es que vamos a ser las generaciones del no futuro. Es decir, nuestros estudiantes universitarios
que muchos de ellos han logrado generacionalmente avanzar en condiciones de mejores condiciones de vida a través del estudio, no la van a tener. Y no la van a tener como consecuencia de este nuevo modelo de precarización. Pero adicionalmente, y hay que decirlo, y es que este decreto abiertamente limita el papel del control del Estado respecto del eventual abuso por parte de los empleadores, porque desmejora a los trabajadores de tiempo completo y los pasa por horas, pero adicionalmente permite el pago de un salario por debajo del mínimo y adicionalmente tiene un combo que no asegura realmente las condiciones sociales. ¿En qué hacer? Demandas de nulidad, pensarnos en el estado de cosas de inconstitucional, pensarnos en acciones constitucionales y, por supuesto, en el caso particular nuestro, tenemos que entender la necesidad de establecer unos mecanismos de estrategia de litigio que permitan las demandas al Estado colombiano y del escenario internacional por el incumplimiento a la Convención Americana de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, por supuesto, de las obligaciones que ha adquirido el gobierno nacional en torno a los diferentes instrumentos de la Organización Internacional del Trabajo. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche.